Castellanos. Laura, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto estar aquí contigo de nuevo. Gracias, Laura. Vi algunas fotografías donde estabas con algunas reporteras durante esta manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo te fue? Pues mira, nos fue muy bien y precisamente como anduvimos juntas varias reporteras, tuvimos oportunidad de cruzar alguna información de distintas situaciones que observamos a lo largo de la marcha y es precisamente motivo de lo que quiero comentar en esta ocasión, Julio. Adelante, Laura, con mucho gusto. Mira, pues he sabido que al principio el presidente y autoridades capitalinas estigmatizaron la marcha diciendo que iba a ser una marcha violenta. Y a partir de esto, pues me pareció esta declaración, este tipo de declaraciones yo no lo había visto antes, de la misma manera que circuló pues una caricatura de El Monero del Fisgón, donde equiparaba a un integrante de las barras de Querétaro, que se señaló estas barras estaba infiltrada por el crimen organizado y que cometieron actos brutales en el Estadio Corregidora y que lo equiparaba con una de estas morras que suelen ir a las marchas vestidas de negro. Y esta enfatizar por parte de autoridades capitalinas que iba a ser violenta, del presidente también que las feministas iban a llevar marros, iban a llevar martillos y demás, pues como que puse más atención, porque ya sabíamos, Julio, que en la marcha, en las dos marchas anteriores, en la del 2020 y en la del 2021, pues las autoridades capitalinas echaron a andar varias acciones de lo que yo llamo acciones de contrainsurgencia para sofocar, para reprimir las distintas expresiones, algunas de una vertiente radical del amplio movimiento de feminismos. Y entre otras acciones de contrainsurgencia que yo había observado antes, que ocurrieron en las dos marchas anteriores del 2020 y 2021, estaba también la desacreditación social. Hubo represión policíaca en las protestas, en la marcha del año pasado, cateo ilegal en la reunión de un grupo de feministas en una casa y ellas señalaron que les sembraron objetos como armas punzocortantes y droga y bombas molotov. Y a partir de eso también, bueno, no a partir de eso, desde la primera marcha, varios casos, 13 jóvenes han denunciado persecución judicial, que se les han inventado delitos de haber estado en alguna marcha, de haber participado y de haber cometido ciertas acciones y que no fue así. Bueno, esto sucedió. Laura, es muy fuerte decir que el gobierno de, no sé cuál, si el de la Ciudad de México específicamente, realizó acciones de contrainsurgencia. Es un término muy pesado. Laura. Es un término muy pesado, pero es un término que aplica y no lo estoy inventando yo. Yo, digamos que como periodista, como investigadora social, mi marco referencial ha sido la tesis de Carlos Montemayor, este historiador legendario que fue especialista en analizar los movimientos subversivos en México y que falleció en 2010. Él escribió un libro que se llama La violencia de Estado en México y analiza las distintas acciones de contrainsurgencia que se han aplicado a lo largo del siglo XX y hasta que él falleció, y observó que eran
cierto patrón de acciones Ujú. que incluían no únicamente la violencia directa, sino también acciones como la desacreditación social. Lo que dice Carlos Montemayor es que cuando un grupo radical surge con alguna exigencia, el Estado lo primero que hace es descalificar esa exigencia, deslegitimar su causa y criminalizar. Y eso Mm, es precisamente lo que está haciendo este gobierno, Julio, tanto el ujú. gobierno federal como el gobierno capitalino. Y lo que dice también Carlos Montemayor es que esto es violencia institucional y que la violencia institucional también tiene que ver con la impunidad, con programas populistas para dividir, para confundir, para cooptar y que todo esto, digamos, lo que crea también es un contexto de hostilidad hacia aquellos movimientos o causas que tienen una exigencia y que es la violencia institucional la que va a generar procesos de radicalización. La violencia institucional, dice Montemayor, es la que provoca la violencia popular y no al revés. Ujú. Entonces, En en este este esquema, contexto, sí, adelante, 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 Laura. ajá, sí, Julio. No, 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 adelante, dime, dime, adelante, dime. Laura, perdón. No, te quería decir, una de las estampas más simbólicas o emblemáticas de este 8 de marzo fue la entrega de flores y los abrazos de activistas o participantes en la marcha a mujeres policías. Pareciera que esa fue la imagen central, flores y abrazos. Mira, te voy a decir cuál fue el objetivo central de la marcha. Quiero decir, como la atención central en la marcha era si era una marcha en paz, así decían los medios de comunicación, o había habido violencia. Eh, y muchos medios de comunicación así cabecearon. Fue una marcha en paz, ¿no? Y las Ujú. fotos de mujeres que ahora sabemos, si no todas, no podría decir que todas, pero sí hubo militantes de la 4T entregando flores a las mujeres policía. Aquí lo interesante, Julio, una de las razones que se dijo por este amurallamiento del Palacio Nacional y de un despliegue también de elementos de la Secretaría de la Marina, era, las mujeres quieren quemar la puerta del Palacio Nacional. Así se justificó. Yo te podría decir que en 2015, el 8 de noviembre de 2015, hubo una marcha para exigir la presentación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y en esa Ujú. ocasión, células anarquistas incendiaron la puerta del Palacio Nacional. Había vallas también, la embistieron incluso con algunas de las vallas metálicas. Yo no vi a nadie de la izquierda o de las izquierdas reprobar, condenar esa expresión. ¿Sabes por qué en esta ocasión, en las dos marchas anteriores, cuando ha habido acciones transgresoras que lanzan algunos objetos o lo que sea, Palacio Nacional, sí provocó un escándalo? Pues porque son mujeres, Julio. Ujú. La especialista Irma Saucedo dice que la especialista, la pionera de los estudios de violencia de género en México, dice que la violencia es monopolio del Estado y de los hombres. Entonces, imagínate esa marcha que fue apoteósica el 8 de noviembre de 2015 por 43 estudiantes desaparecidos, que es toda una tragedia y un drama. En este país hay en este momento cerca de 21,000 casos de mujeres y niñas desaparecidas, la mayoría entre 15 y 19 años. Y yo no veo ni al presidente ni a su gobierno desarrollando estrategias ni políticas para dar con el paradero de esas mujeres. 15 a 19 años. La marcha, Julio, fue impresionante la cantidad
de jóvenes que fueron. Yo te podría asegurar que lo que constatamos es el surgimiento de una nueva generación de feministas protestando y exigiendo. ¿Y qué era lo que le preocupaba al gobierno capitalino y federal? Las mismas autoridades capitalinas lo dijeron, cambiar la narrativa, es decir, que esta fuera una marcha en paz. Y lo que hubo, pues fue un montaje de entrega de flores a mujeres policías. Y a mí me tocó también ver otro montaje y otras acciones que antes no había yo presenciado en la marcha. Te puedo comentar que mientras, de todo, antes quiero comentar que mientras esto sucedía, que se daban flores a algunas mujeres policías, pues el reporte que hizo la agencia de noticias, comunicación e información de la mujer CIMAC, artículo 19 y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y la Red Rompe el Miedo, es que hubo revisión por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y yo por este grupo que estuvimos marchando supe también de mujeres policías que llegaron a arrebatar mochilas a algunas de las activistas o de las mujeres que estaban marchando. También denunciaron la Brigada de Paz Marabunta denunció que por lo menos una granada de gas lacrimógeno que ellos lograron rescatar en la plancha del Zócalo se utilizó y que hubo lanzamiento de artefactos explosivos tipo cuetones desde las filas policíacas hacia las mujeres. Y al menos una periodista fue víctima de agresiones físicas y daños a su equipo de trabajo por elementos de la policía. Entonces, sí. Julio, lo que observé yo fue que no había paso, vimos que la marcha era tan multitudinaria que de pronto el grupo que íbamos éramos como alrededor de 15, 20 mujeres. De pronto nos separábamos un poco, unas se adelantaban, otras quedaban atrás, luego nos volvíamos a reunir. Y hubo un punto en 5 de mayo y Lázaro Cárdenas en el que estuvimos a punto de desistir porque no se podía ingresar por 5 de mayo al Zócalo y estaba cerrado Madero, tampoco se podía ingresar por Madero. Entonces, de pronto decidimos hacerlo y después de avanzar unos metros, vi que era lo que estaba obstaculizando el paso de la marcha, Julio. Y era una escenificación de mujeres vestidas de negro, con altavoz, yo supongo que estaban simulando que eran de bloque negro, con altavoz y alzando un marro y otras martillo, caminando de un lado a otro, pero estaban totalmente taponeando el avance de la marcha. Entonces yo dije, ¿qué es esto? La mayoría se seguía, no querían hablar con ellas. Yo me acerco y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no dejan pasar a la marcha? Y una me dijo, estamos esperando a alguien. Y yo me quedé así. Decía, no se tomen fotos, que generalmente las vertientes radicales así lo hacen. Bueno, después, minutos después, seguían bloqueando la marcha. Había más adelante largas filas de mujeres policías que no intervenían, nadie las movía a estas chicas. Después me volví a acercar y me dijeron lo mismo. Se me pareció extraño, seguimos avanzando, pero pude constatar 2 estrategias de disuasión que hubo. Una de ellas fue, y eso por 4 compañeras más, 4 testimonios más supimos. De pronto fueron un grupo de gente corriendo de manera despavorida. Yo también tuve que correr junto con otra colega sin saber por qué. Y después veíamos que no había nada. Claro. En otra ocasión, y hubo mujeres corriendo en contrasentido diciendo, no entren al Zócalo. Hay mucha violencia, no entren al Zócalo. Entonces, claro, lo que nos dimos cuenta fueron acciones para disuadir que la marcha entrara al Zócalo.
Sí, y que a lo mejor esos 75,000, ese número, esa cifra que dio Batres, a lo mejor era lo doble o lo triple de participación claro. y buscaron inhibirla. Bien, Laura, pues escucho con atención tu testimonio, lo sabes, con el respeto a tu trabajo profesional como reportera que has señalado y denunciado muchos hechos relevantes que sin tu testimonio y tu visualización no estarían ahí. Y bueno, pues ahí queda este testimonio y veremos qué sigue avanzando, Laura. Te doy las gracias a reserva de lo que tú desees agregar, pero ahí está este testimonio, Laura. Gracias. Yo solo quiero agregar esto, Julio, que esta criminalización del movimiento feminista lo que provoca es precisamente un contexto de hostilidad que pueda justificar represión policíaca. Eso lo vimos en el estado de Michoacán, en donde el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya estigmatizó una colectiva local diciendo que era un grupo de choque y que iban a hacer violencia. Y bueno, sabemos, hubo 13 jóvenes feministas golpeadas por mujeres policías y 21 mujeres periodistas agredidas por la policía, de acuerdo al testimonio de la colega Dalia Villegas. Eso es lo que quería agregar, Julio. Laura, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias, Gracias Laura. a ti. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.